¿Cuáles son los equipos más raros que jugaron en la primera división del fútbol chileno? Pues ven, yo averígualo en Punto Cero. Bueno gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal y en este caso para hablar sobre un tema muy especial, ya que si es que son nuevos en el canal, tienen que saber que hace muchos meses atrás hice una trilogía de videos en donde hablaba sobre los clubes más extraños que jugaron alguna vez en la Copa Chile, y en esta ocasión vuelvo a los equipos raros al canal para hablar sobre clubes poco conocidos que jugaron en la máxima categoría del país, en donde si este video tiene éxito, no tengan duda de que habrá más ediciones. Así que habiendo dicho esto, empecemos rápidamente con este video. Bueno gente, pero antes de comenzar con este extraño video, es digno de mencionar que desde el año 33 en adelante han jugado un total de 55 equipos diferentes en la máxima categoría, y este número incluye tanto clubes fusionados como cambio de nombre. Es decir, en comparación a otras ligas de Sudamérica, lo cierto es que en Chile hay una poca cantidad de clubes diferentes que han jugado la primera división, pero a pesar de esto, aún así nos vamos a poder encontrar con equipos interesantes, como es el caso del club que abre este video, que es ni más ni menos que el Deportivo Alemán. Sí señoras y señores, ya que si hoy en día tenemos a la Unión Española, Audax Italiano y Palestino como los representantes de colonias en el fútbol chileno, lo cierto es que durante la década del 30 existía este club que, como pueden intuir, fue creado por inmigrantes alemanes residentes en el país. Y bueno, para hablar un poco sobre la historia de este club, podemos decir que los teutones vieron la luz en el año de 1916, pero en aquel momento se llamaban como Deutsche Fußballmannschaft Santiago, que por si no entendieron mi alemán, traducido al español, la institución se llamaba simplemente como Equipo Alemán de Fútbol de Santiago. Pero claro, lo cierto es que después de numerosas asambleas entre los miembros del club, se dieron cuenta que no quería limitarse solo a la práctica de un único deporte, y es por eso que después se cambiaron de nombre a Deportivo Alemán. Y bueno, luego de aquel hecho, los teutones ingresaron a la Liga Metropolitana de Santiago, en donde se puede decir que en general el equipo tendría buenas campañas, puesto que es digno de mencionar el rendimiento que tendría el equipo en el año 31, en donde Deportivo Alemán, aún con el nombre en su idioma natal, quedó segundo en la primera división de la Asociación de Fútbol de Santiago. Y bueno, ya para el año 34 hay que poner un poco de contexto, y es que cuando ya se estaba jugando el campeonato profesional en Chile, la antigua Asociación de Fútbol, la cual era de carácter amateur y tenía en sus filas al Deportivo Alemán, decidió tolerar la práctica del fútbol rentado con la condición de que esta incipiente primera división aceptara a sus mejores clubes amateurs. Y claro, en este paquete de equipos se encontraba Deportivo Alemán, que como le decía anteriormente, era realmente uno de los mejores equipos que tenía el amateurismo. Pero claro, lo cierto es que en aquel torneo profesional de primera división, a Deportivo Alemán le iría horrible, puesto que descendió en su primera temporada tras quedar penúltimo en el campeonato y solo ganar 2 partidos de 11 posibles, en donde sin duda que se notó la diferencia entre el profesionalismo y el ámbito amateur. Y bueno, lo cierto es que después de aquella pequeña aventura en el ámbito profesional, la vida de Deportivo Alemán fue demasiado corta, ya que en el año 35 los teutones se fusionaron con el equipo Deportivo Larrazábal, el cual estaba jugando en la liga local de Ñuñoa, y juntos fundaron el Club Deportivo Alianza, quien fue uno de los fundadores de la primera edición de la Serie B del fútbol chileno, que como sabrán era la antigua segunda división del balompié nacional, que la explico con mayor profundidad en este video de Punto Cero. Y para cerrar con el Deportivo Alemán, hasta el día de hoy corre el rumor de que los miembros de aquel club eran abiertamente simpatizantes de la ideología del nacionalsocialismo, es decir, apoyaban al señor con bigote en Alemania, puesto que decían que en algún momento de su historia tenían una camiseta negra y el escudo del club era una imponente águila con la esvástica, aunque es digno de mencionar que todo lo que les acabo de decir es solo un rumor, ya que no queda registro sobre ninguna de aquellas aseveraciones. Aún así es extraño pensar que en el fútbol chileno hubieron equipos con este tipo de ideología. Señoras y señores, poco a poco este video va agarrando vuelo, y nunca mejor dicho, ya que ahora es momento de ver al Club de Deportes Aviación, y sinceramente me hace muy feliz hablar sobre este equipo porque hace mucho tiempo quería contar su historia, pero no sabía en qué video meterlo, y ahora que se dio la ocasión, no lo quería desaprovechar. Y es que literalmente, un 12 de diciembre del año 57, se crea justamente este club que pertenecía a la Fuerza Aérea de Chile, y bueno, en un primer momento, este equipo empezaría a jugar en el Campeonato Regional de la Zona Central, en donde se puede decir que Aviación haría buenas campañas, y ante esto tendría su recompensa en el año 71, momento en donde justamente sería campeón regional. Y claro, ante este título, Aviación le golpeó la puerta a la Asociación Central del Fútbol Chileno y le pidió ingresar al profesionalismo. Y claro, al ver el excelente rendimiento que tenía el equipo, finalmente en el año 72, Aviación haría su estreno en la segunda división del país, en donde su primera temporada terminaría en un más que aceptable 8º lugar. Pero atención todos, porque la sorpresa del equipo aún no han comenzado, y es que en el año 73, con un plantel conformado, en su gran mayoría, por funcionarios de la Fuerza Aérea, el equipo haría simplemente
simplemente una campaña soñada y se coronaría como campeón de la segunda división, algo simplemente sorprendente. Pero claro, en este punto del vídeo hay que hablar sobre el elefante en la habitación, ya que no es casualidad de que en el año 73, en Chile, un equipo administrado por las fuerzas aéreas del país tuviera protagonismo en el fútbol, y es que todos sabemos perfectamente lo que ocurrió en aquella época, en donde a principios de la década de los 70 lentamente se instalaban más uniformados en el país, y el fútbol no fue ajeno a esto, puesto que en aquel momento, en el directorio de la Asociación Central de Fútbol Chileno, había literalmente dos representantes de las Fuerzas Armadas, los cuales con sus votos ayudaron para que Aviación fuera aceptado en la segunda división en una primera instancia. Y bueno, en cuanto a lo puramente deportivo, lo cierto es que desde un principio que la Fuerza Aérea quería ascender a la primera división como una forma de mostrarse fuertes ante el resto del país, pero lo cierto es que hasta ellos mismos se sorprendieron de la rapidez con la cual lograron el objetivo, ya que el plan original de las Fuerzas Aéreas era que el equipo jugara la primera división recién en los años 80, puesto que en el papel su plantel de jugadores no era de los mejores, debido a que muchos eran funcionarios de la FACH y algunos incluso eran soldados, en donde se dice que solo habían 5 futbolistas de verdad en el equipo. Pero bueno, a pesar de esto, en el año 73 sorprendieron a todo Chile, y nunca mejor dicho, ya que además de que Aviación salió campeón de la segunda división, podemos decir que fue la valla menos batida del campeonato e incluso terminó la primera rueda de manera invicta, en donde en aquel momento nacería la leyenda de que Aviación es semillero de buenos arqueros, cosa que luego se reafirmaría, ya que uno de los últimos ídolos de Aviación fue el gran Roberto Rojas, quien fue formado en las divisiones inferiores del club, y cuando este equipo desapareció, porque sí desapareció, pasó a ser contratado por Colo-Colo. Pero bueno, no nos adelantemos todavía, ya que volviendo al tema, se dice que aquel gran triunfo fue de gran relevancia a nivel deportivo, puesto que la máxima autoridad de la FACH, es decir, el comandante en jefe y miembro de la Junta de Gobierno, el general Gustavo Leigh, le daba la enhorabuena al equipo y le manifestaba al club que encararan con el máximo honor posible el hecho de participar en la primera división del fútbol chileno, y posteriormente los dirigentes de la rama de fútbol del equipo tuvieron reuniones privadas con dicho general para darle a conocer los proyectos que tenía con el equipo y ver si él estaba de acuerdo o no, en donde siempre se aclaró que nunca se pidió que la Fuerza Aérea financie el equipo, ya que el éxito de Aviación, según ellos, siempre vino con el exclusivo aporte de los socios del equipo, quienes en aquel momento tenían a más de 10.000 abonados y que solo le consultaban al general Leigh para que le diera la autorización a la hora de subir las cuotas, ya que la competencia de primera división siempre demanda un presupuesto extra. Pero bueno, volviendo a hablar sobre lo que pasa dentro de la cancha, el equipo de Aviación haría su estreno en la máxima categoría en el año 74, y lo cierto es que ante todo pronóstico, el equipo se mantuvo por 7 largas temporadas, en donde generalmente el club ocupaba los puestos de la mitad de tabla, pero no todo podía ser para siempre, ya que en el año 80, Aviación terminaría entre los últimos lugares de la primera división, y ante esto debería jugar una liguilla de promoción, en donde se cuenta que tanto Deportes Iquique como Deportes La Serena mandarían a Aviación a la B, pero lo cierto es que en su regreso a la segunda categoría, el equipo no había perdido la chispa, ya que en el año 81, Aviación terminaría en el tercer lugar, a solo 2 puntos de ser campeón, y ante esto, literalmente le correspondía su ascenso a la primera división, pero finalmente el equipo rechazaría su propio ascenso, puesto que el club entraría en un receso indefinido debido a las decisiones del alto mando de las Fuerzas Aéreas, quien debido a la crisis económica que tenía Chile por aquellos años, consideraban un gasto innecesario mantener un club de fútbol, y es por esa razón que finalmente fue disuelto. Una completa locura, la verdad. Bueno gente, después del anterior equipo, es necesario hablar sobre un club mucho más carismático, y es por eso que en esta ocasión vamos a hablar sobre Regional Atacama, quien es otro equipo pintoresco que jugó en la primera división, y es que el R-A fue fundado en el año 79, debido a la invitación que les hizo la Asociación de Fútbol Chileno para que los clubes de la región de Atacama jugaran en el profesionalismo, en lo que será una historia más o menos similar al nacimiento de Deportes Concepción, es decir, en donde muchos clubes de la zona se unieron para formar un solo equipo, que justamente representara a dicha ciudad o región, y en el caso del conjunto albirrojo, justamente se unieron para representar a la región de Atacama, y es por esa razón que el equipo lleva este nombre. Pero bueno, hablando sobre lo que pasa dentro de la cancha, este equipo comenzaría a jugar en la segunda división en el año 80, y literalmente la temporada siguiente rápidamente conseguiría su ascenso a la máxima categoría, pero lo cierto es que su primera aventura en la cima del balompié nacional sería algo corta, ya que Regional Atacama volvería a la B en el año 84. Aún así, a pesar de que el equipo tuviera un pésimo rendimiento, tras solo ganar 3 partidos de 26 posibles, lo cierto es que en aquel año el formato del campeonato nacional era muy extraño, ya que se dividía en zona norte y zona sur, e incluso en aquel momento hubo la enorme cantidad de 8 descensos, una completa locura la verdad. Pero bueno, lo cierto es que tras regresar a la segunda división, el conjunto albirrojo estaría en esta categoría por 8 largos años, en donde si les soy sincero, en muchas oportunidades el equipo estuvo muy cerca de lograr el ascenso, pero finalmente el club tendrá su recompensa en el año 93, puesto que tras acabar tercero en el torneo de segunda división, Regional Atacama le ganaría la liguilla de promoción a los equipos de Melipilla y Arica, y ante esto lograba regresar a la cima del fútbol
chileno, en donde fuera de bromas parecía que el equipo estaba a punto de tener una época dorada, ya que tras volver a primera, el RCONA haría una campaña histórica, ya que terminaría en el sexto lugar del torneo nacional, pero lamentablemente esta campaña solo será un espejismo, ya que en el año 95, debido a la nefasta dirigencia que tenía el equipo en aquella época, el club tendrá una campaña totalmente opuesta a lo hecho el año pasado, en donde incluso podemos decir que perdió ante Colo-Colo por un marcador de 10-0, algo simplemente insólito, y se cuenta que el equipo no descendió solo porque le ganó la liguilla de promoción a Unión San Felipe. Pero bueno, lo cierto es que a pesar de salvarse con lo justo, el fantasma de la B tarde o temprano siempre te encuentra, y ya para el año 96 el equipo no aguantaba más, ya que Regional de Atacama tenía no solo una crisis institucional, sino que también deportiva y económica, y ante esto terminaría en los últimos lugares de la tabla de posiciones, y ya no había liguilla de promoción que lo pudiera salvar. Y bueno, en su retorno a la segunda categoría del fútbol chileno, lo cierto es que Regional de Atacama estaba a las últimas, y en el año 98, tras solo ganar 3 partidos de 30 posibles, el equipo debía ascender a la tercera división, cosa que no sucedería porque antes de pasar vergüenza jugando en aquella categoría, el equipo decidió declararse en quiebra, dejándose una marca imborrable en el corazón de todos los hinchas del fútbol de la región de Atacama. Pero afortunadamente podemos decir que esta zona del país no se quedó ausente de fútbol, ya que el año siguiente nacería en esta región el Club de Deportes Copiapó, que a pesar de que no sea su sucesor oficial, lo cierto es que el León de Atacama venía a llenar ese vacío que dejó el querido RCONA. Atención todos, volvemos con los equipos raros de verdad, ya que es el turno de hablar sobre el club de Carlos Walker, quien al igual que el Deportivo Alemán, jugaría en la primera división del año 34, pero antes de llegar a aquel hecho, repasemos brevemente la historia de este equipo, en donde podemos decir que los listados, como era apodada esta institución, nacería en el año de 1907, y en sus comienzos eran netamente un equipo de obreros, los cuales le pusieron ese nombre al equipo en honor al político, escritor y abogado del mismo nombre. Y bueno, hablando sobre lo que pasa dentro de la cancha, se cuenta que en sus primeros años, el equipo contaba con 3 planteles diferentes, y cada uno de ellos tenía nombres diferentes, denominados Comunión, Victoria y La Paz, y cada uno de ellos participaba en una categoría distinta de la Asociación de Fútbol de Santiago. Y bueno, en cuanto a los títulos, podemos decir que Carlos Walker salió campeón de la Liga de Santiago en los años de 1917 y 1919, y en la década del 30 pasó a competir en la División de Honor de la Asociación de Fútbol de Santiago, en donde es digno de destacar que en el año 33, en paralelo al primer torneo profesional de fútbol, Carlos Walker sería campeón en aquel momento, pero obviamente del torneo amateur, lo cual le daría el derecho a participar en la primera división del fútbol chileno en el año 34, en donde podemos decir que a Carlos Walker le iría mal, pero no tan mal, ya que terminaría en el puesto 8 de 12 equipos, y como en aquel campeonato literalmente descendían 6 clubes, lamentablemente los listados descenderían en su primera temporada, y luego en el año 35, durante la primera edición de la Serie B, Carlos Walker acabaría en el segundo puesto, a solo un punto de ser campeón de la categoría, pero lo cierto es que después de aquella gran campaña, el equipo ya no tenía ni la fuerza ni el nivel de sus anteriores años, y en el año 36, Carlos Walker terminaría último en la Serie B tras no ganar ningún partido durante aquel torneo, y ante esto estaría condenado a volver al amateurismo, en donde las malas lenguas dicen que el equipo continuó jugando tranquilo en la Asociación de Fútbol de Santiago hasta el año 83, momento en donde desaparecería de forma oficial este equipo. Señoras y señores, ahora vamos a hablar sobre un caso muy especial, como lo puede ser el equipo de Deportes Ovalle, puesto que el fútbol en la provincia del Limarí debe ser uno de los más complicados y difíciles de entender, al más puro estilo de la historia de Fernández Vial o Naval. Y de hecho, si es que son nuevos en el canal, les recomiendo ver este video en donde explico con mayor profundidad por qué existen 3 equipos de fútbol en Ovalle, que sinceramente ese es uno de mis videos favoritos de todos los tiempos. Pero bueno, para los fines del presente video, podemos decir que en el año 63 se crea un equipo llamado como Valle Ferroviario, el cual era el resultado de la fusión de 2 clubes, es decir, el Deportivo Ferroviarios y las selecciones de Ovalle y Limarí, y posteriormente al año siguiente, el equipo se cambiaría de nombre al Deportes Ovalle que todos conocemos. Pero bueno, pasando a hablar sobre lo que pasa dentro de la cancha, podemos decir que rápidamente el equipo empieza a competir en la división de plata del fútbol chileno, en donde su primera temporada, en el año 63, terminaría en un más que aceptable 4º puesto, pero literalmente, al año siguiente, los verdes del Limarí demostrarían que son muy irregulares, y extrañamente, terminaron en el último lugar, en donde se dice que no descendieron, justamente porque la Asociación de Fútbol Chileno los aceptó para jugar en la siguiente temporada, pero para el año 67, Deportes Ovalle otra vez terminaría último de la segunda categoría, y ahora la Asociación de Fútbol Chileno no los volvería a salvar, por lo cual el equipo regresaría a su liga local, en donde estaría fuera del profesionalismo por 2 largos años, pero la década de los 70 será un nuevo inicio para el equipo, y lo cierto es que el CDO constantemente estaba en la parte alta de la tabla, luchando por la posibilidad de ascender, hasta que al final cumpliría dicho objetivo en el año 75, puesto que tras pelear el campeonato codo a codo ante la Universidad
Universidad Católica. Finalmente ambos clubes ascenderían a la primera división y en el caso Ovalle pisaría la máxima categoría por primera vez en su historia, en donde podemos decir que en su estreno en la categoría los verdes limarí se mantendrían firmes, ya que terminarían en el 10º lugar, tras lograr 30 puntos en 34 partidos. Pero lo cierto es que esta firmeza sería el carajo a la temporada siguiente, ya que en el año 77, tanto Deportes Ovalle como Santiago Morning quedaron empatados en puntos en el penúltimo lugar, por lo cual tuvieron que jugar un partido de desempate, y ahí lamentablemente el CDO perdería por un marcador de 2-1, y este partido, damas y caballeros, sería el último encuentro que jugaría Deportes Ovalle en la primera división, ya que a partir de entonces nunca más el equipo volvería a la cima del fútbol chileno, y si les soy sincero, en las siguientes décadas el equipo sería muy poco predecible, ya que en los años 90 los verdes limarí descenderían a la tercera división, y luego en el siglo XXI generalmente subían y bajaban divisiones entre la segunda y la tercera categoría, y por si esto fuera poco, para sorpresa de todos, en el año 2009 Deportes Ovalle llega a la final de la Copa Chile, en donde se recuerda que perdió la posibilidad de ser campeón, puesto que perdió la final ante la Universidad de Concepción por un marcador de 2-1, y luego de eso el equipo participaría de forma fallida en la naciente segunda división profesional, y posteriormente a eso ocurrirían todos los conflictos institucionales de los cuales hablo con mayor profundidad en el video que les recomendé anteriormente, pero sin lugar a dudas que la historia de Deportes Ovalle da incluso para una película. Es hora de hablar sobre el equipo de Metropolitano, el cual en su momento era uno de los clubes más novedosos en el fútbol chileno, ya que sería fundado en el año 33 y participaría en la primera división en el año 39, es decir, con solo 6 años de vida, ya estaba jugando en la máxima categoría del país, pero lamentablemente su historia sería muy corta después de eso, y es que claro, este club, apodado como los Funebreros, nació un 23 de agosto del año 33 en el barrio Independencia, en donde es increíble como gran parte de los equipos antiguos nacieron en dicha comuna, pero bueno, se cuenta que sus primeros jugadores provenían del equipo Deportivo Nacional de Recoleta, cuya rama de fútbol justamente había cerrado unos meses antes, por ende se produjo una especie de migración de jugadores, pero bueno, por si esto fuera poco, en los siguientes años ingresaron al equipo alumnos del internado Barros Arana, en donde gracias a esta energía juvenil, Metropolitano realmente era un equipo muy potente en aquella época, ya que ganaría los torneos de apertura de la Asociación de Santiago en los años 36 y 37, y estos triunfos le permitirían ingresar a la Serie B del fútbol chileno, que en aquel momento daba cupos para ascender a la máxima categoría, y claro, en esta división, Metropolitano seguiría con un buen nivel y literalmente sería campeón de esta categoría tras solo perder un partido, y claro, ante esto haría su debut en la primera división del balompié nacional, siendo uno de los clubes más jóvenes en aquel momento, pero lamentablemente todo el buen rendimiento que había mostrado el equipo en los anteriores años había desaparecido, y con ello también el entusiasmo que generaba el club, ya que Metropolitano descendería la primera fase del torneo, y lo que más tristeza generaba es que los funebreros se fueron sin haber conocido la victoria, ya que solo hicieron un miserable punto en 9 partidos, algo simplemente insólito. Pero bueno, lo cierto es que tras descender, en el año 40, el equipo se fusionaría con Juventus, club del cual hablaré en unos instantes, y se formó la alianza Metropolitano-Juventus, que lamentablemente solo duró un par de meses, y al parecer el conjunto funebrero sufrió mucho luego de descender, ya que ahora el equipo tenía miedo a estar solo, debido a que en el año 47 buscaría fusionarse con otro club, en donde en este caso se juntaría con el Gimnástico Arturo Prat, y el equipo pasó a llamarse como Gimnástico Metropolitano, y bueno, esta unión forzada solo duraría 2 años, y luego ambos clubes siguieron sus vidas por separado. Y lo último que se supo del conjunto funebrero es que en la década de los 50 se cambió de nombre a Metropolitano Lanús y paulatinamente dejó de competir. Señoras y señores, vamos a hablar sobre el último equipo raro que jugó en la primera división, y ante esto quisiera aclarar un par de cosas, y es que si ustedes son conocedores del fútbol chileno, sabrán que hay un par más de clubes extraños que jugaron en la máxima categoría, pero lo cierto es que los equipos que faltan, de alguna manera, ya hablé de ellos en diferentes instancias, ya que por ejemplo, los equipos de Morning Star y Deportes Santiago fueron las bases del actual equipo de Santiago Morning, y justamente hablo sobre ellos en este equipo del conjunto microbusero, y además de esto, otro club raro es el elenco de Santiago National, del cual ya he hablado en numerosos videos, pero sin duda que su participación más destacada, en Punto Cero, fue en el video de equipos fundadores de la primera división. Y por último, los equipos de Ferroviarios y Badminton me los quiero guardar para futuras ocasiones, ya que considero que todos clubes merecen un video individual por todo lo que han vivido en el balompié nacional, así que por estas razones es momento de hablar sobre el último equipo raro que jugó en la cima del fútbol chileno, el cual es nada más y nada menos que la Juventus. Sí, señoras y señores, literalmente la Vecchia Señora jugó en la primera división de nuestro querido fútbol chileno, pero no de la forma en que ustedes piensan, y es que el
Deportivo Juventus fue fundado en Santiago, en concreto, también en el barrio Independencia, en septiembre del año 38, y la verdad es que el equipo tenía una conformación un tanto extraña, ya que se dice que fue creado por una fracción disidente del Aguas italiano, la cual estaba en contra de cómo estaba siendo llevada la institución, lo cual explica el nombre y los colores del equipo, puesto que llevaban una camiseta blanca con negro, en homenaje justamente a la Juventus de Italia. Y por si esto fuera poco, los jugadores del equipo eran en su gran mayoría argentinos, es decir, Juventus era un equipo chileno con nombre en italiano y con jugadores argentinos, algo simplemente insólito. Pero bueno, lo cierto es que en una primera instancia parece que la Juventus no se tenía fe, ya que como les comentaba anteriormente, en febrero de 1940 probó suerte al tratar de fusionarse con el equipo Metropolitano, y tras no funcionar aquella unión, literalmente en abril de ese mismo año decían fusionarse, pero ahora con Santiago National, quien en aquel momento era el equivalente a conseguirse un sugar daddy, ya que Santiago National, a pesar de ser viejo, era uno de los clubes más respetados de aquella época, y al menos le daba a la Juventus algo de estatus. Y claro, la verdad es que esta unión por conveniencia daría sus frutos, ya que en aquella temporada ambos clubes compiten en la primera división bajo el nombre de Santiago National Juventus, y se dice que en su primer torneo compitiendo, el equipo literalmente estaría cerca de ganar el título, ya que cabería la tercera posición, solo por detrás de la Universidad de Chile y de Aguas Italiano. Pero bueno, a pesar de este excelente resultado, lo cierto es que la fusión duraría poco tiempo, y al parecer fue Santiago National quien usó a la Juventus todo este tiempo, ya que cuando Juventus no le servía más, rompieron dicha unión, y mientras Santiago National continuó jugando por separado en la primera división, Juventus empezó a formar parte de la división de ascenso del fútbol chileno, una completa locura la verdad, en donde se dice que para el año 42, Juventus no aguantó más aquel corazón roto, y finalmente desaparecerían, y capaz le puse mucho color a la historia, pero seamos sinceros, si no le pusiera color, a nadie le importaría. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, comenta y comparte, y dime en la caja de comentarios qué otros videos te gustaría ver en este mismo canal. Yo soy Punto Cero Chile, nos vemos.